Buenas noches, hermanos. Es un gusto, un privilegio poderles saludar y llegar a sus hogares por este medio. Esperamos que se encuentren con paz, con bendición, disfrutando de la presencia del Señor y de todas sus bendiciones. El Señor es fiel, el Señor es bueno y Él cada día se glorifica en nuestras vidas y podemos ver su mano de bondad, podemos disfrutar de sus misericordias. Qué bueno saludarles, qué bueno que se hagan este tiempo para poder reflexionar y estudiar la palabra de Dios. Creo que Dios nos tiene algo hoy preparado, algo lindo para nuestras vidas. Así que antes de iniciar, le pediría que inclinemos nuestro rostro. Vamos a pedir la dirección de Dios para esta noche. Padre eterno, gracias por este día, Señor. Gracias por esta noche que nos has regalado. Gracias, Señor, porque nunca nos has dejado, porque nunca nos has desamparado. Dios Todopoderoso, glorifícate en esta noche. Te pedimos, Señor, de tu guía. Te pedimos, Señor, de tu dirección, que nos ayudes, que nos dirijas, Señor, en este tiempo, Padre eterno. Habla a nuestros corazones. Tú conoces, Señor, las necesidades de mis hermanos. Y yo te pido, Señor, que hables a sus vidas. Que, Señor, podamos entender tu palabra el día de hoy y sobre todas las cosas ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno, mi amado hermano. Es una bendición poderles saludar. Quiero que me acompañe a Gálatas capítulo 4. El mensaje de esta noche lo he titulado Gracia a la estéril. Y vamos a observar algunas cosas hoy interesantes. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 21 y vamos a leer también el 22. Y la palabra de Dios dice de esta manera: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Esto es muy interesante. Y estos son versículos candentes, versículos tremendos, y creo que los vamos a analizar en esta noche. Sintetizan los temas que Pablo ha estado resaltando desde la mitad del capítulo 2. Su argumento aquí no solo es que el evangelio hace que literalmente cualquier persona sea un hijo de Dios, sino que los más orgullosos, morales y religiosamente capaces muchas veces son los que se quedan fuera de la familia de Dios. El evangelio invalida los valores del mundo. Y por eso, mis amados hermanos, es importante que nosotros reflexionemos, y eso fue algo que lo hicimos desde el principio, ¿no? ¿Qué realmente es el evangelio de Jesucristo? Y en esto creo yo que debemos de seguir meditando. ¿Qué es el evangelio de Jesucristo? Porque el evangelio, hermanos, invalida los valores del mundo. Los valores de la palabra de Dios son contrarios, son adversos a los valores del mundo. Y hoy, mis amados hermanos, vamos a ver 4 tipos de personas. Pablo se dirige específicamente a estas personas, a los que quieren estar bajo la ley. Se está dirigiendo a estas personas, a los que quieren regresar a esos antiguos rudimentos, ¿no? Este mensaje va dirigido a ellos. El versículo 21 dice: Decidme
los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? En la Nueva Versión Internacional dice de esta manera: díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Él está, por así decirlo, mirando a los ojos de aquellos cristianos de Galacia que se han convertido para ser aceptables a Dios. Necesitan agregar su propio mérito al de Cristo. Recordemos de que se han levantado falsos maestros que le están enseñando a la comunidad de Galacia de que es importante Jesucristo, pero que a través de los méritos entonces van a alcanzar el favor de Dios, van a alcanzar el mérito de Cristo. Y esto es lo que estos falsos maestros estaban proponiendo, que a través de los méritos, a través de la circuncisión, a través de guardar los ritos de la ley, ellos podían alcanzar el favor de Dios. Como hemos visto antes, Pablo no quiere decir aquí obedecer la ley. Estar bajo la ley, y quiero que por favor mi amado hermano que me preste atención en esto, porque esto creo yo que es muy importante. Estar bajo la ley significa confiar en la ley respecto a tu posición ante Dios. Confiar en la ley. Vuelvo y repito. Cuando el apóstol Pablo se refiere a estar bajo la ley, significa confiar en la ley respecto a tu posición ante Dios. No se refiere, mis amados hermanos, a no obedecer la ley. Tenemos que obedecer la ley. Tenemos que obedecer, hermanos. Hay maravillosos principios. Yo lo he dicho. Nosotros creemos que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Es útil para el ser humano. Toda la palabra del Señor. Nosotros, hermanos, tenemos la obligación, diría yo, de obedecer la ley. Pero una cosa, mis amados hermanos, es obedecer la ley y otra es confiar en la ley respecto a tu posición ante Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, que a través de guardar la ley, entonces nosotros vamos a alcanzar el favor de Dios. Vuelvo y repito, esto es lo que estaban proponiendo algunos falsos maestros. Que es cierto de que se tenía que creer en Jesucristo, pero que se tenían que guardar los rituales de la ley para alcanzar el favor de Dios. Por lo tanto, este es un mensaje que de manera particular retará a las personas religiosas. Creo yo, mis amados hermanos, de que el libro de Gálatas es un libro para hoy, nos deja enseñanzas claves. Este libro es pertinente para el día de hoy. John Stott, en su comentario sobre el libro de Gálatas, hace una declaración y John Stott dice de esta manera: hay muchos así hoy. Pablo no escribe a los judaizantes, sino a personas cuya religión es legalista, que se imaginan que el camino de Dios es guardar ciertas reglas. Mis amados hermanos, hoy en día muchos creen que para alcanzar el favor de Dios hay que guardar ciertas reglas. Hay que hacer ciertas cosas para entonces ganarse el favor de Dios. Hay que guardar ciertas reglas. Mis amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con estas enseñanzas. Porque la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario, mis amados hermanos, fue perfecta. La obra que nuestro Señor Jesucristo hizo fue completa, fue perfecta. Si no me equivoco, esta semana o la semana pasada vi un video y es interesante. Era una pastora explicando sobre
pues que la salvación ya la tenemos ganada, ¿no? Ya decía que ganamos con 60 y ahora el otro 40% pues nosotros no lo teníamos que ganar. Y eso no tiene ningún fundamento bíblico. Mis amados hermanos, la obra de Cristo fue completa. La obra de Cristo fue perfecta. Él la realizó al 100%. Nosotros no necesitamos guardar ciertos rituales para ganarnos el favor de Dios. Podemos entonces diferenciar que hay 4 clases de personas en el mundo. Y eso me gustaría que lo viéramos en esta noche. Lo primero que quiero que observemos es que hay personas que obedecen la ley y dependen de la ley. ¿Se acuerda que hace un momento dije que nosotros tenemos que obedecer la ley? Tenemos que obedecer la ley, pero no tenemos que depender de la ley para tratar de alcanzar el favor de Dios. Así que el primer tipo de persona son aquellos que obedecen la ley, pero que también dependen de la ley. Estas personas están bajo la ley y por lo general son bastante engreídas, presuntuosas y se sienten superiores. Mis amados hermanos, este mal lamentablemente se da dentro de la iglesia, ¿no? Y están aquellas personas que guardan la ley, pero que también dependen de la ley, y muchas veces son personas orgullosas. Son personas que se sienten como en otra esfera, ¿no? Ellos creen que están en otro nivel espiritual y por lo tanto ven a la gente entonces de los hombros para abajo, porque ellos se sienten en otro estatus espiritual. Vemos en ellos muchas veces arrogancia. Mis amados hermanos, con esto debemos de tener mucho cuidado, amén. Hay personas que cuando predican, cuando enseñan y están diciendo, bueno, yo hice 21 días de ayuno y de oración y hice vigilias, hice esto, hice el otro, y wow, dice uno, estas personas están en otro nivel espiritual. Pero lamentablemente en muchas de estas personas hay arrogancia y ellos creen que a través de estas obras van a alcanzar entonces el favor de Dios. Y es algo con lo que tenemos que tener cuidado. Cuando escuchamos, mis amados hermanos, cuando escuchamos a un pastor, ¿no? Y por favor no me vaya a malinterpretar, porque yo creo en los milagros, yo creo en señales, yo creo en prodigios. Pero cuando escuchamos a ciertos pastores, hermanos, que nos hablan de esto, que nos hablan del otro, y aquí y allá, y de este milagro, de otro milagro, y uno se siente probablemente como de una baja categoría. Estas personas por fuera están muy seguras de estar bien con Dios, pero en el fondo tienen mucha inseguridad, ya que nadie puede estar verdaderamente seguro que está viviendo a la altura del estándar. Mis amados hermanos, ¿quién puede estar seguro de decir, sí, yo estoy viviendo a la altura del estándar, del que yo tengo que estar? Yo no sé si alguien pueda decir eso, ¿no? Decir, sí, yo vivo a la altura del estándar. Esto las vuelve muy susceptibles, sensibles entonces a la crítica, y se derrumban cuando sus oraciones no son contestadas. Mis amados hermanos, en esto tenemos que reflexionar mucho. ¿Qué sucede cuando nuestras oraciones no son contestadas como nosotros quisiéramos? ¿Cuánta gente se frustra? Muchos de nosotros quisiéramos que Dios actuara en nuestro tiempo, de la forma que nosotros queremos. Debemos de tener mucho cuidado con esto. Esto incluye a miembros de otras religiones, pero aquí estoy pensando principalmente en personas que van a la iglesia.
Estas personas que tienen mucho en común con los fariseos de la época de Jesús. Por fuera se miraban muy piadosos. Por fuera eran muy elegantes para vestir. Pero por dentro, muchos de ellos eran sepulcros blanqueados, ¿no? Mis amados hermanos, tenemos que tener cuidado. Es importante y sí tenemos que obedecer la ley, pero no podemos depender de la ley para alcanzar el favor de Dios. El segundo tipo de persona que encontramos son las que desobedecen la ley, pero dependen de la ley. Desobedecen la ley, pero dependen de la ley. Estas personas tienen una conciencia religiosa de justicia por obras, pero no viven de manera congruente con ella. Sí creen, sí dependen de la ley, pero son desobedientes a la ley. No tienen una vida entonces congruente. Como resultado de esto, son más humildes y tolerantes que los fariseos antes mencionados, pero también se dejan llevar mucho más por la culpa. Son volubles y muchas veces tienen miedo a temas religiosos. Algunas de estas personas pueden ir a la iglesia, pero se quedan en la periferia debido a su baja autoestima espiritual. Vuelvo y repito, son personas que desobedecen la ley, pero dependen de la ley. Y si dependen de la ley, nuevamente están tratando de alcanzar el favor de Dios. Y peor aún, están desobedeciendo la ley. El tercer tipo de persona que le quiero mencionar en esta noche son las personas que desobedecen la ley. Que desobedecen la ley y no dependen de la ley. Vuelvo a repetírselo. Son las personas que desobedecen la ley y no dependen de la ley. Estas son personas que han desechado el concepto de la ley de Dios. Son intelectualmente seculares o relativistas, o tienen una espiritualidad muy vaga. Interesante, porque este tipo de personas desobedecen la ley, y tampoco no dependen de la ley. En su gran mayoría escogen sus propios estándares morales y después insisten en que los están cumpliendo. Pero Pablo, quiero que me acompañe al libro de Romanos capítulo 1. Pablo menciona algo interesante en el capítulo 1, en el versículo 18. Vamos a leer hasta el 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo, entonces vemos que en Romanos capítulo 1, del verso 18 al 20, dice que en un nivel subconsciente ellos saben que hay un Dios al que deberían de estar obedeciendo, pero no lo hacen. No obedecen la ley y tampoco dependen de la ley. Por lo general, hermanos, también existe un fariseísmo liberal. Encontramos por un lado aquellos fariseos, ¿no? que solo tienen una apariencia, pero por el otro lado tenemos un fariseísmo liberal. Ganan su propia salvación sintiéndose superiores a los demás. Es solo que por lo general se trata de un fariseísmo menos obvio.
Y el cuarto tipo de personas, y espero que nosotros nos encontremos en este tipo, son las personas que obedecen la ley, pero no dependen de la ley. Vuelvo a repetírselo. Son personas que obedecen la ley, pero no dependen de la ley. Nosotros no dependemos de la ley. Obedecemos la ley, pero no dependemos de ella. Estos son los cristianos que entienden el Evangelio y viven en la libertad del Evangelio. Obedecen la ley de Dios como resultado de un gozo. Agradecidos porque entienden que han sido adoptados y se sienten libres del temor y del egoísmo que producen los ídolos falsos. Son más tolerantes entonces los del número 3, más compasivos que los del número 1 y más confiados que los del número 2. Pero la mayoría de los cristianos luchan por vivir como el número 4 y tienden a ver el mundo como una persona del número 1, del número 2 o incluso del número 3. Pero en la medida en que lo hacen, se empobrecen espiritualmente. En esta noche me gustaría dejarle en su corazón que nosotros tenemos que obedecer la ley. Nosotros tenemos que ser obedientes, pero no dependemos de la ley. Nuestra dependencia, nuestra confianza tiene que estar siempre en nuestro Señor Jesucristo. La pregunta del versículo 21 es bien tremendo, porque dice el texto: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? El versículo 21, hermanos, está diseñado para mostrarles a los que confían en la ley que su posición se disminuye. Ellos quieren estar bajo la ley, pero si les presentaran atención a lo que la misma ley dice, y aquí es donde Pablo, hermanos, de una manera magistral dice: ¿no habéis oído la ley? Si ustedes quieren estar bajo la ley, pero ni siquiera la conocen, ni siquiera han escuchado lo que dice la ley, entonces ya no querrían estar bajo ella. Pablo está diciendo: la misma ley que ustedes dicen que siguen los contradice. Y esto es un tremendo argumento del apóstol Pablo. La misma ley que ustedes dicen seguir los contradice, contradice sus ideas, contradice sus argumentos. La palabra ley, hermanos, con frecuencia se usaba para referirse al Antiguo Testamento en su conjunto, el registro de la voluntad de Dios. Así que Pablo regresa, hermanos, y esto es maravilloso, porque Pablo regresa a la historia de Agar y Sara. Yo no sé si usted se acuerda de estos dos personajes, que probablemente era usada por los falsos maestros cuando decían a los Gálatas, y ese era un argumento de los falsos maestros: ustedes realmente no son hijos de Abraham a menos que obedezcan toda la ley de Moisés. Este era el argumento de los falsos maestros. Ustedes no pueden ser hijos de Abraham si ustedes no guardan la ley. Ustedes tienen que guardar la ley para entonces considerarse hijos de Abraham. Esto es bien interesante y con esto voy concluyendo. Pablo, hermanos, les está pagando con la misma moneda al recordarles que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava
y una de la libre. Versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. El niño podía ser muy hijo de la esclava, pero al final era hijo de Abraham. Y Pablo los lleva a este tiempo de una manera magistral. Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Por lo tanto, hay dos maneras de relacionarse con Abraham. Una manera correcta y una manera incorrecta. Es un argumento brillante de parte del apóstol Pablo. El punto principal de los falsos maestros era: sí, es bueno que crean en Cristo, pero tendrán que obedecer toda la ley antes que puedan ser considerados hijos de Abraham. Y esto era lo que estaban proponiendo los falsos maestros. Ustedes tienen que guardar la ley si quieren ser realmente hijos de Abraham. El argumento básico de Pablo es, escuche esto, mi amado hermano, en el momento en que ustedes creyeron en Cristo, se convirtieron en los hijos de Abraham, los herederos de todas las promesas de Dios. Pero los que piensan que tienen que obedecer toda la ley, no son hijos de Abraham. No son hijos de Abraham. Creo que hay que meditar mucho en esto, mis amados hermanos. Constantemente estamos tratando de alcanzar el favor de Dios. Estamos tratando de alcanzar el favor de Dios. Cuando uno va a pedir un empleo, mis amados hermanos, uno tiene que llevar el mejor currículum que se pueda. Un currículum bien armado. Yo creo que si en la actualidad se pudiera entrevistar al apóstol Pedro, creo que le dirían: nos vamos a comunicar con usted, ¿no? La pregunta o lo que le dicen a uno regularmente cuando va a buscar empleo: nos vamos a comunicar con usted. El apóstol Pedro no tenía el mejor currículum. Cuando analizamos, inclusive hablar de Abraham, hermanos, y cuando vemos la historia de Agar y de Sara, vemos que también fue un hombre que le falló a Dios. Y vemos, hermanos, nuestra humanidad, vemos nuestros errores, nuestras fallas. Pero algo que nos debe de dar paz es que no es por nuestros méritos, sino que es por los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Yo no sé si usted lo ha detectado, mi amado hermano, en todo este estudio del libro de Gálatas, y que esto es lo que viene enseñando Pablo. Son por los méritos de Cristo, son por los méritos de Cristo, son por los méritos de Cristo, no es por guardar la ley. Espero que nosotros en esta noche podamos entender esto, que nuestra confianza esté en el Señor Jesús. Somos hombres comunes y corrientes.
Gracias a Dios por la vida del apóstol Pedro, ¿no? Gracias a Dios por la vida de estos hombres comunes y corrientes, con sus fortalezas y sus debilidades, pero que fueron comprados con la sangre del Cordero. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre Dios, gracias por esta noche, Señor, gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad. Gracias, Señor, porque nunca nos has dejado y porque nunca nos has desamparado. Señor, ayúdanos a que nuestra confianza siempre esté puesta en ti. Tenemos que obedecer la ley. Señor, toda tu palabra es inspirada, es útil para el hombre, pero que aprendamos a confiar siempre en ti, Señor. Te ruego, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, a comprenderla, pero sobre todas las cosas a ponerla en práctica. Señor, te ruego y te suplico por la vida de mis hermanos. Guárdales y protégeles, Señor, de toda enfermedad, de todo virus, en el nombre poderoso de Jesús. Aquellas personas, Señor, que tienen que salir a trabajar, te pido, Señor, que las guardes, que las protejas, que el ángel de Jehová acampe alrededor de cada uno de ellos. Glorifícate, Señor, en sus vidas. Glorifícate, Señor, en sus familias. Glorifícate, Señor, en sus finanzas. En el nombre de Jesús. Estamos viviendo, Señor, tiempos difíciles. Y te ruego, Señor, de tu protección. Te ruego, Señor, de tu fortaleza, Padre de la gloria. De tu provisión, Señor, para cada uno de aquellos que nos están viendo en este momento. Señor, en el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, en sus vidas. Tú conoces sus necesidades, Padre eterno. Y yo te pido, Señor, que te glorifiques. Glorifícate, Señor. Llénales de tu Santo Espíritu, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Mis amados hermanos, la invitación es a que nos sigamos cuidando. Ya estos días se está hablando de una segunda oleada. Mucha gente se ha descuidado. Tenemos que ser muy cuidadosos, mis amados hermanos. Si nos cuidamos nosotros, cuidamos también a nuestros seres queridos. Mi consejo es, por favor, sigámonos cuidando. Sigamos cuidando a nuestras familias. Nos puede seguir en Facebook como Ministerio Renacer. También nos puede encontrar en YouTube como Ministerio Renacer Guatemala. Y también en Instagram como Ministerio Renacer Guatemala. Es una bendición poderles saludar, poder estudiar juntos la palabra del Señor. Y les esperamos el día domingo a las 10 de la mañana para seguir meditando en la palabra de Dios. Mis amados hermanos, les deseamos una feliz noche, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Les mandamos un fuerte abrazo. Que puedan descansar. Dios les bendiga y Dios les guarde.